Qué bueno es estar en esta noche una vez más en compañía con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en una breve reflexión de una escena, más que un pasaje, es una escena de las Escrituras que, podríamos decirlo de esa forma, esconde unos interesantes secretos para llegar al éxito en la misión de Dios, la misión que todos estamos dispuestos a cumplir, aquel plan que tiene Dios para nosotros y que nos asignó en ese gran llamado de la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones. En este mes estamos compartiendo este interesante tema acerca de la comunión y de la misión y cómo interaccionan estos dos conceptos desarrollados juntos. Entonces, el pasaje es el libro de Juan, capítulo 6, y quisiera solamente que fuéramos a la escena que se proyecta en el versículo 3. Ahí donde usted está, puede invitar al que está a su lado a leer junto con usted, leer en voz alta en casa, para que usted pueda recrear en su mente la escena, pueda detenerse pausadamente usando la imaginación que el Señor nos ha dado para tratar de repetir en nuestras mentes ese hermoso momento de las Escrituras. Y dice la palabra del Señor: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? De seguro ya usted conoce esta historia de las Escrituras, es la conocida historia de la multiplicación de los panes y de los peces y la alimentación de los 5,000. Pero antes de que su mente entre a recordar la historia, quiero que se detenga un momento en esta escena inicial. Está Jesús caminando por algún lugar amplio, tal vez es una gran llanura, y la gente ha decidido seguirle. ¿Por qué siguen a Jesús? Jesús ha desarrollado algunos milagros en los lugares donde se encontraba previamente, y en estos lugares había causado gran conmoción. Su predicación y las señales que hacía habían impactado a la comunidad. En ese momento Jesús está caminando y hay una multitud que ha decidido seguirle. Estamos hablando de una gran multitud. Es algo que no pasaba desapercibido. Se habla de 5,000 hombres y sin contar las mujeres y los niños. Está en ese momento Jesús caminando y esta multitud ha decidido seguirle. Probablemente no están todos juntos, probablemente están dispersos en este espacio público grande. Y Jesús, en el momento en que va caminando, decide detenerse y dice la Biblia que sube a un monte con sus discípulos, un lugar más alto. Por eso pienso que tal vez estaba la multitud en una llanura, y Jesús decide separarse un poco e ir a un monte y estar allí un tiempo, tal vez a solas con sus discípulos. Pero curioso que dice las Escrituras que desde ese monte Jesús se sentó o se dedicó a contemplar las multitudes. Fíjese esta escena interesante. Jesús, seguido por multitudes, sube a un monte y se sienta con sus discípulos, sus amigos, su gente cercana, y desde el monte contempla la multitud. Se sienta a mirar este espectáculo de gran cantidad de personas que han decidido seguirle. Y desde ahí se detiene un momento, llama a uno de sus discípulos y le dice: ¿qué podemos hacer para alimentar esta gran multitud? Veamos un poco los elementos que aparecen en esta hermosa escena. El primer elemento que encontramos en la historia, y que es definitivamente el elemento más llamativo, es la gente. Lo seguían cerca de 5,000 hombres, acompañados, como dijimos ya, de tal vez sus esposas, sus hijos, que podían multiplicar esta cantidad en 2 o 3 veces el número de personas. Es muy llamativo, muy evidente ver una cantidad de personas tan grande como esta. Definitivamente necesitaban un espacio público muy grande para poder tener congregada esta gran multitud. Jesús difícilmente iba a poder hablar a una timbre de voz que se escuchara entre tan grande multitud. Es interesante mencionarlo porque es típico en las historias de Jesús ver a Jesús entre la gente. Jesús estaba
caminando en medio de la gente. No es primera vez que lo vemos. Jesús siempre estaba entre la gente, siempre estaba rodeado de gente. Juan capítulo 1, versículo 36, tiene una frase bien interesante cuando Juan el Bautista está bautizando a sus discípulos y aparece Jesús en medio y dice la Biblia, en la narración de Juan, el evangelista dice, y Jesús andaba por allí. Era común ver a Jesús de manera casual, de manera natural, caminando en medio de la gente, caminando en los lugares donde la gente se congregaba. Podemos recordar por lo menos historias como Jesús en las bodas de Caná. Está Jesús en medio de la gente, en medio de la celebración normal de la gente. Estaba en una boda, estaba en una fiesta, en una celebración. Jesús estaba mucho en el templo, estaba en Jerusalén. Se ve muchas veces la imagen de Jesús en el templo. Para nosotros puede sonar un aspecto religioso, que de hecho lo era, pero más bien era el aspecto social, era el aspecto donde la gente, el lugar donde la gente más comúnmente se reunía. Entonces a Jesús le gustaba estar allí, donde estaba la gente. Recuerda usted también otras escenas donde Jesús está en la casa de alguna persona que lo ha invitado a comer, como el caso de Zaqueo, como el caso de aquel hombre cuando la mujer derrama el frasco de alabastro sobre sus pies. Jesús le gusta estar en medio de la fiesta, en medio de la gente, en medio de las personas. Jesús también en otra ocasión, recuerda usted que dice, era necesario que él pasara por Samaria. No era común que los judíos pasaran por ese pueblo, pero él decidió pasar por Samaria. Conversó con una mujer, le presentó el mensaje de salvación a su vida y esta mujer trae a la multitud al lugar donde se encontraba Jesús. A pesar de que eran samaritanos, que no compartían mucho con judíos, Jesús le gustaba estar allí, le gustaba estar en medio de esa multitud. Cuando los discípulos llegan con alimento, Jesús le dice, ya yo estoy lleno, estoy satisfecho porque estoy en lo que me gusta, estoy en medio de la gente y gente que tiene necesidad y hambre del Evangelio. Es común ver a Jesús en medio de la gente. Este elemento es importante porque debemos imitar, repetir este elemento si queremos tener un éxito en el cumplimiento de la misión de Dios. Debemos estar donde está la gente. Debemos aprender a estar en medio de las personas con necesidad. Debe gustarnos estar en donde hay una reunión de personas, donde se congrega la gente, en un supermercado, en una plaza, en un parque, tal vez en la tienda, tal vez en los colegios. Debe gustarnos, debemos anhelar estar en medio de la gente. No debemos temer al estar en medio de la gente. En estos tiempos es una de las cosas que se nos quiere robar y es la posibilidad de convivir con personas. Nos están pidiendo estar lo más alejado posible de la gente. Pero para cumplir la misión de Dios, óigalo bien esta noche, mi querido hermano, es importante que tú estés en medio de la gente. No te aísles, no te apartes, no te encierres en un círculo protegido donde solamente hay creyentes. Debes estar donde está la gente, debes estar como lo hacía Jesús, en medio de la gente con necesidad. El segundo elemento que aparece en este escenario que estamos tratando de proyectar e imaginar en nuestra mente es la comunión. Y esta frase debe sonar muy usual para usted, sobre todo en este primer mes de este año. La comunión es importante también para Jesús. Fíjense cómo, a pesar de que Jesús le encantaba estar con la gente, Jesús había separado un espacio especial para estar con sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Él venía caminando, la gente le seguía, pero Jesús decidió irse a un lugar apartado para estar con sus discípulos. Subió a un monte alto para compartir un tiempo a solas con sus discípulos. Recuerden que Jesús no estaba solamente con los 12, había una gran cantidad de personas que le seguían. Habían algunos entre las mujeres que ayudaban al ministerio de Jesús, habían otros discípulos que no formaban parte de los 12, habían algunos que habían sido impactados por el mensaje de Jesús y habían decidido seguirle, habían otros que habían sido sanados por Jesús, milagros habían ocurrido en sus vidas e impactados por la señal habían decidido caminar también con Jesús. Entonces probablemente había un grupo mayor de 12, pero todavía era un grupo más reducido con el cual Jesús le gustaba estar a solas. En esta ocasión Jesús se separa un poco de la multitud a la cual él está acostumbrado a tener cerca, pero él en esta ocasión quiere tomarse un tiempo para un momento especial con sus discípulos. De eso se trata la comunión, es tener un grupo de personas en particular con la cual tú convives, con la cual tú compartes el Evangelio, que están caminando contigo, que han sido impactados por tu vida, que han visto tu testimonio
y han decidido tratar de seguir la verdad que tú sigues. Eso es comunión, por eso se habla de comunión en la congregación, en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos decidido seguir el mismo mensaje, hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido estar unidos en nuestra fe, y a ese grupo de personas se van uniendo otras personas que también son impactados por el mensaje del Evangelio. Todos en diferentes niveles, algunos comenzando el camino, otros muy adelantados en el camino, hay diferentes edades, unos jóvenes, otros más mayores, pero en general todos caminando una misma ruta, un mismo sendero, y es el camino de Jesucristo. Jesús nos dijo: yo soy el camino, y hemos decidido todos juntos seguir el camino. Todo aquel que quiera seguir el camino puede hacer un tiempo de comunión con nosotros. Piensa un poco en esto, porque esto es revolucionario. Hay un compañero tuyo de tu trabajo que probablemente está comenzando a tener esos intereses por las cosas de Dios. Alguna situación en su vida lo ha hecho acercarse a Dios. Él está buscando el camino, puedes tener una comunión importante con Él y llevarlo de la mano al camino que lo conduce a la vida eterna. Hay hermanos de la iglesia con los cuales tienes mucho tiempo de convivir. Ellos son parte de tu camino, son parte de tu vida. Con ellos puedes compartir también en comunión, hacer lazos de amistad, hacer tiempo de oración, preocuparte por las necesidades que están padeciendo cada uno de ellos y entablar en un círculo más cercano, más íntimo, tu relación con ellos. Es importante, fíjense todo el elemento. Hay un círculo mayor, y es saber estar en la necesidad, saber estar en la comunidad, saber estar en el vecindario, entre donde está la multitud, donde está la gente, pero también debes aprender a vivir en comunión, en un círculo más cercano, en un círculo más estrecho con la gente que está cerca tuyo. Así, en esa comunión, dice el Señor, amándonos los unos a los otros, en ese tipo de relación íntima es que conocerán que ustedes son mis discípulos. Es importante este segundo elemento. Hay un tercer elemento que aparece en este escenario y es un elemento que yo le he denominado el tiempo. Fíjense la observación importante que hace el escritor, el apóstol Juan, cuando dice esta frase en las Escrituras. Quiero leérsela, y dice: y estaba cerca la Pascua. ¿Por qué Juan tiene que hacer esta observación en medio de una historia que no tenía que ver nada con la fiesta, no tenía nada que ver con las celebraciones de los judíos? Es importante mencionarlo porque era un tiempo importante, era un tiempo que señalaba el cumplimiento de la misión de Dios aquí en la tierra. El tiempo es importante. Para Jesús el tiempo era muy importante. Era su reloj, el reloj de su ministerio. Está comenzando apenas la narración de Juan, capítulo 6. El ministerio público de Jesucristo duró 3 años. ¿En cuál de los 3 años está narrando Juan esta interesante historia? No lo sabemos. Pero Juan deja este mensaje escrito y casi subrayado en esta historia. Dice: y estaba cerca la celebración de la Pascua. Jesús sabía bien el tiempo que él tenía que cumplir. Él sabía que había una meta al final del camino. Él sabía que él tenía una misión que había sido determinada por el Padre para él. Y era algo que él tenía presente todos los días de su vida. Era una misión redentora, una misión de salvación. Jesucristo entendía que él había venido a la tierra no para estar de vacaciones, no para explorar el planeta Tierra, no. Él había venido porque tenía finalmente una misión que cumplir. Es importante la acotación que hace el apóstol Juan en su escrito, porque deja ver que Jesús estaba plenamente consciente de su misión. Es interesante este aspecto de la escena, porque de igual manera nosotros debemos tener este asunto del tiempo bien claro. Nosotros también tenemos una misión en esta tierra. Nosotros también tenemos un objetivo, y es caminar con gente, es tener comunión con algunos que decidan caminar el mismo camino que nosotros. Pero al final nosotros tenemos una poderosa misión que cumplir, y es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es hacer a Cristo famoso, es multiplicar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Puede ser que tú inviertas tiempo en tu trabajo, inviertas tiempo en el deporte, inviertas tiempo en muchas actividades, pero nunca olvides que tienes una misión que cumplir en esta tierra, y que el tiempo es valioso, y que todo va a apuntar a ese cumplimiento de ese propósito de Dios en tu vida.
a esa misión que Dios ha establecido. Debemos ser como Jesús, debemos tener claro que nosotros tenemos una misión. Y Jesús en ese momento, igual que en cualquier momento de su carrera, de su ministerio, Él tenía presente su misión. Fíjense los elementos. Camina Jesús con la multitud, se aparta un poco a un monte con sus discípulos, sencillamente a estar un rato a solas con ellos. Pero Juan dice, y Él sabía que se acercaba el tiempo de la celebración de la Pascua. Era el tiempo que, según la celebración judía, tipificaba el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario. Posteriormente, durante la celebración de esta fiesta o cercano a la celebración de esta fiesta, se cumple, es el punto más importante de todo el ministerio de Jesús, fue su sacrificio en la cruz del Calvario. Él sabía que para esa hora Él había llegado a la tierra. ¿Para qué hora has llegado tú a la tierra? ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? El propósito principal de tu vida debe ser cumplir la misión de Dios y debes tenerlo siempre presente para que aproveches al máximo el tiempo que Dios te ha dado. Otro elemento importante es la perspectiva. Fíjate que la Biblia dice que aparte de que era cerca la celebración de la Pascua, Jesús había subido con sus discípulos a este lugar. Dice que cuando llegó allí, dice, Jesús alzó los ojos y fíjate lo que dice, y vio que había venido a él gran multitud. Interesante la narración de Juan. 5.000 personas, como les dije al principio, no pasan desapercibidas. Llegaron antes, venían con él, llegaron después, no podemos definirlo, pero lo que sí podemos definir es que Jesús, en el momento en que está en ese monte alto, puede tener la capacidad de divisar a la multitud en general. Desde ahí tiene Jesús una mejor perspectiva. Dice, alzó sus ojos y vio que una gran multitud había venido siguiéndole. ¿Cómo está tu perspectiva, hermano? ¿Cómo estás viendo tú a la gente? ¿De qué manera los estás mirando? ¿Estás tomándote un tiempo para solamente mirar cómo camina la gente, cómo caminan las multitudes alrededor tuyo? Creo que debemos imitar a Jesús. Creo que debemos tomarnos un tiempo para ver que hay gente que está a nuestro alrededor que necesita de Jesús. Hay gente que está caminando alrededor nuestro con grandes problemas, con grandes situaciones de dificultad. En estos tiempos hay gente que está triste por la pérdida de familiares, hay gente que está padeciendo la enfermedad, hay gente que tiene problemas, situaciones económicas. Todas estas cosas las puedes detectar mientras mires a la multitud, mientras te detengas a mirar a la gente. No puedes vivir tu vida sencillamente mirándote egoístamente a ti solamente, mirando hacia adentro, mirando tus situaciones solamente. Alza tus ojos un poco como lo hizo Jesús y mira las multitudes. De seguro Dios te dará una mejor perspectiva acerca de su obra, te dará una mejor perspectiva acerca de su misión en el mundo y del papel que tú juegas en la misión de Dios. Un quinto elemento en esta hermosa escena que estamos tratando de amplificar y con la imaginación tratar de reproducir en nuestra mente es la necesidad. Hablamos de la perspectiva, pero ahora no solamente mirar a la gente por mirarla, ahora necesitamos ver la necesidad. Jesús llama a Felipe y me llama la atención la manera como lo narra Juan. Dice que Jesús miró la multitud, se concentró en ella y en medio del grupo que estaba allí, ¿cuántos serían? Sabemos que son 12 los apóstoles, pero lo acompañaban algunos más, como lo hemos mencionado, que habrían 50, 20, no lo sé. Pero en medio de ese grupo Jesús llama a Felipe y le hace una pregunta. Le dice, Felipe, ¿cómo podemos hacer para resolver la necesidad de esta multitud? ¿Cómo Jesús supo que esta multitud tenía hambre? ¿Cómo supo Jesús que la necesidad inmediata de este grupo de personas que le seguían era poder saciar su estómago, su hambre? Jesús obtuvo la información de poder mirar atentamente y con ojos de amor a la multitud. ¿Cómo estás mirando tú a la multitud primero y estás logrando ver lo que Dios está tratando de hacer en medio de ellos? ¿Eres capaz de captar la necesidad de las personas cuando los miras? Es una habilidad que Dios nos da. Dice que podemos ver a través de sus ojos, podemos sentir a través de su corazón llamémosle, ese dolor por las almas que se pierden, esa empatía con las personas necesitadas. De la misma manera podemos nosotros mirar a la gente que nos rodea. ¿Cómo estás mirando tú a tu compañero de trabajo? ¿Estás deteniéndote para tratar de ver en él su necesidad?
A ti, joven, te pregunto, ¿cómo puedes ver a ese compañero que se te proyecta en una reunión de Zoom de tu universidad? ¿Cómo lo ves? ¿Estás mirando su entorno, mirando esa pantalla, mirando su rostro, tratando de que el Señor te revele la necesidad que esta persona pueda tener en ese momento? Creo que Dios nos invita a hacer como hizo con Felipe. Nos está llamando y nos está diciendo, ¿cómo puedes tú resolver la necesidad de estas personas? Hay gente en este tiempo con grandes y serias necesidades. Y está la iglesia de Jesucristo llamada a tratar de atender esas necesidades para hacer la personificación o para proyectar el amor de Cristo a la humanidad. A eso nos ha llamado el Señor y eso es parte de su misión. Entonces este elemento es importante. No es solamente la perspectiva con la cual vemos a las multitudes, sino tener la capacidad para detectar en las multitudes, para detectar en la gente que nos rodea la necesidad que están pasando. Y finalmente, el último elemento le he denominado la participación. En la pregunta de Jesús a Felipe hay un interesante mensaje, es ¿qué estás haciendo para unirte a mi misión y solucionar o solventar la necesidad de las personas? ¿Qué puedes hacer, Felipe, para resolver este problema? Conoce usted bien la historia y sabe que eran 5.000 personas, estamos hablando de una gran cantidad, aparte de las mujeres y los niños. ¿Con qué dinero iban los discípulos a comprar pan para tanta gente? ¿Con qué dinero podían ellos lograr resolver esa necesidad aparentemente imposible de resolver? ¿Cómo podían ellos conseguir un lugar que tuviera la capacidad para cocinar alimento en corto tiempo para tantas personas? ¿Cómo podrían programar la logística para repartir los alimentos? ¿Cómo podían hacerlo? Jesús le está haciendo esa pregunta a Felipe. Jesús probablemente te haga preguntas de ese tipo a ti hoy. ¿Cómo puedes resolver la necesidad del corazón de ciertas personas? ¿Cómo puedes tú resolver una necesidad económica de una familia que está pasando por una crisis económica en este momento? ¿Cómo puedes tú resolver un problema de enfermedad? Y podrías tú responder, yo no soy doctor, yo no soy médico, yo no soy psicólogo, yo no soy sociólogo, yo no tengo dinero para resolver la necesidad de mi compañero que está pasando una crisis económica. Yo no soy quien para resolver los problemas del mundo. Pero el Señor te está dando la oportunidad. Y dice la Biblia que Jesús le hacía esta pregunta a Felipe para probarle, porque al final Jesús sabía lo que iba a hacer. Te digo en esta hora algo que tú ya has escuchado muchas veces. Jesús ya tiene una misión y Jesús tiene una iglesia para cumplir esa misión. La pregunta que siempre nos hacemos o debemos hacernos en este aspecto de la participación es, Señor, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu plan? Estás mirando a la multitud y de seguro ya has detectado la necesidad. ¿Cómo puedo yo unirme, Señor, a cumplir tu propósito? ¿Cómo puedo participar en medio de la misión de Dios para resolver la necesidad de la humanidad? Y la principal necesidad de la humanidad es la necesidad de la reconciliación con su Creador. Hay múltiples cantidades de situaciones y problemas en este mundo. Está el COVID en primer lugar, están los problemas sociales, está la delincuencia, están problemas tal vez de ideologías erróneas y extrañas. Y tú preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para resolver los problemas de una humanidad tan grande? ¿Cómo puedo yo hacer para resolver los problemas de este mundo tan perdido y tan corrupto? El Señor te dice, únete a mis propósitos, únete a mi misión y cosas grandes ocurrirán. Ya Dios sabe lo que va a hacer. Te está invitando a ti a participar en su misión con una pregunta como la que le hizo Felipe. ¿Cómo podemos hacer para alimentar a esta multitud? El Señor te dice en esta noche cómo puedes hacer para resolver la necesidad de las multitudes que te rodean. Tómate un tiempo para meditar en esto, hermano. Hay bonitos aspectos en esta pequeña escena de las Escrituras. Jesús, seguido por multitudes, invita a sus discípulos a sentarse en un lugar alto. Desde ese lugar alto, mira a las multitudes con compasión, mira a las multitudes entendiendo su necesidad y llama a Felipe para invitarlo a participar en su misión. Te dejo con esta reflexión en esta noche y quisiera que allí con tu familia, allí con las personas que te rodean, hagas una oración y dile, Señor, realmente quiero darte la respuesta que tú esperas. Quiero, con lo que tengo, con ya sean 5 panes y 2 peces, ya sea mi trabajo, ya sean los pocos recursos que tenga, ya sea la fuerza, mi juventud,
mi ánimo, mis deseos, quiero poder unirme a tu misión y poder suplir la necesidad de la gente que nos rodea. A eso nos ha llamado el Señor. Y esto es bonito porque ahí podemos entonces entender cómo Jesús, con su propio ejemplo, unió todos estos elementos, y en medio de estos elementos está la comunión y está la misión. ¿Quieres tener éxito en la obra que Dios ha puesto en tus manos? ¿Quieres tener éxito en el propósito que Dios ha determinado para ti? Trata de seguir estos elementos, trata de tener comunión, trata de mirar a la gente, trata de participar en la obra de Dios, trata de cumplir la misión de Dios, y de seguro cuando llegues al cielo el Señor te dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cierra tus ojos ahí donde está y presentémonos delante del Señor. Padre, gracias por mis hermanos que han escuchado este mensaje, gracias por todos esos amigos que se unen a estas transmisiones para poder oír lo que Dios tiene para sus vidas. Señor, úsanos a través, Señor, de tu misión. Sabemos que para ti es muy importante la necesidad del mundo. Sabemos que tú viniste a esta tierra con el deseo, Señor, de que todos procedieran al arrepentimiento. Tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que se entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, queremos que todos crean en ti, queremos que todos escuchen tu mensaje, que todos en todos los lugares del mundo puedan tener acceso a la redención, Padre. Tú hiciste tu parte, nos toca a nosotros como iglesia unirnos a tu misión, unirnos como iglesia, unirnos como comunidad del reino para poder llevar hacia adelante esa misión que nos asignaste cuando dijiste: vayan y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Padre, gracias te damos en esta noche y envía bendición sobre mis hermanos, y que esta palabra sirva como herramientas, elementos útiles para poder unirse a tu propósito y cumplir la misión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.